te quiero decir cuál es la frase que tomamos para que tituláramos la nota que está ahora en digital, en airedigital.com. Airedigital.com tituló Argentina se tiene que parecer más a Santa Fe que Santa Fe a Argentina, en cuanto a que muchas veces nos imponen desde el Congreso algunas cuestiones que nosotros creemos que no son las correctas. Está el tema biodiesel, está el tema hidrovía, son dos temas muy, muy pesados. Yo quiero recordar que Rubén tuvo una participación muy fuerte en un escándalo que yo nunca terminé de entender por qué nunca se fue a fondo, que fue Vaca Muerta, lo que fue su libro que sacó con respecto a YPF. Una participación muy extraña, muy raro. Todo. En este país las cosas raras nunca se aclaran. Hola Rubén, bienvenido, ¿cómo va? ¿Qué tal, Luis? Un gusto, gracias por la nota, un gusto estar con ustedes. Un saludo a toda tu mesa y a toda tu gran audiencia. Bueno, Rubén, ¿en qué momento estamos? ¿En qué momento nos ubicamos a 4 días de que a las 8 de la mañana termine la campaña y a 7 días de que la gente esté definiendo con el voto? ¿Cómo ubicás la realidad en este instante? Bueno, la realidad es que todavía hay muchísima gente que no sabe muy bien, no está informada de qué se vota el próximo domingo. Hay mucha gente que está cansada de una pandemia que le golpeó duramente. Todos hemos perdido algún afecto, nos ha implicado un costo muy fuerte, muchísimos comerciantes que tuvieron que bajar las persianas definitivamente. Es una situación muy complicada. Vecinos de la ciudad de Santa Fe y de la ciudad de Rosario, sobre todo, golpeados por la inseguridad. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer en esta campaña electoral, quienes somos precandidatos, como en mi caso, a senador nacional, por haber estado ya en una banca en el Congreso de la Nación, es rendir cuentas. Por eso, como vos decías, no es para calentar una banca en la ciudad de Buenos Aires, ni para hacer levantamanos del poder de turno, porque si no, los legisladores de Santa Fe no cumplen el papel que deben cumplir. Hay que cumplir un papel defendiendo a Santa Fe, como te dijo Pablo Hapkin, y esperemos que la nación se parezca más, la Argentina, a Santa Fe, que Santa Fe se parezca a la Argentina. No es un juego de palabras. Yo cuando acompañé a Hermes Wiener, a esa audiencia histórica que recuperamos por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la coparticipación que nos robaban todos los meses y todos los años, ese fallo fue histórico, y fue histórico porque además fuimos a reclamar eso a Buenos Aires todos. Nos acompañó en aquel momento Jorge Obey, que era diputado nacional por el justicialismo, y también acompañó ese reclamo a Hermes Wiener, que era el gobernador de la provincia. Y por eso hoy todavía nos deben 150.000 millones de pesos, y no veo énfasis en los legisladores de Santa Fe en reclamar eso. Yo logré el 82% móvil para los jubilados y las pensionadas, que lamentablemente vetó la presidenta en su momento. Y hoy vemos que teníamos razón, porque tenemos a los jubilados bajo la línea de pobreza, más de 4,5 millones de jubilados que cobran la mínima, 26.000 pesos, y una movilidad previsional que van a tener este año del 35% de aumento cuando la inflación es del 50%, es decir, una vez más los jubilados son la variable de ajuste. Por eso me parece fundamental que estos temas son temas que se discutan hoy en la campaña electoral de compromiso de cara hacia la sociedad. Está José, está Alejandra para charlar contigo también. Después yo te hago una pregunta final. Rubén, ¿cómo te va? José Curioto te saluda. Hola José, un gusto. ¿Cómo andás? Yo los escucho hablar y todos apuntan o contra el gobierno nacional o contra el gobierno provincial, pero este de domingo es una interna. Es decir, ustedes compiten contra Clara García y Paco Garibaldi. Y en ese contexto, ¿por qué votar por ustedes y no por Clara García? ¿Qué los diferencia? ¿Por qué elegir por uno o por otro? Porque nuestra lista es una lista plural. Nuestra lista integra, por ejemplo, a los radicales como Fabián Paloliver, que encabeza la lista de diputados nacionales,
María Eugenia Smuck, que es la presidenta del Consejo de Rosario, que me acompaña como senadora, porque esta lista Preparados para Santa Fe también la integra la democracia progresista, la integran el partido del intendente de Rosario, que fue el impulsor, el partido Creo, el partido Sí, Pares, el GEN, es decir, dirigentes sociales. Es decir, que una lista que quiere abrir al Frente Amplio Progresista a la participación de todos. Y además, la otra diferencia es que podemos exhibir esta experiencia que ya tuvimos en el Senado de la Nación. El Senado de la Nación no es para cualquiera hoy. Evidentemente que ahí hay que lograr consensos y hay que lograr desde bancas que no expresan al oficialismo que está gobernando, pero que se pueden sacar cosas para Santa Fe. Yo logré para Santa Fe el primer parque nacional en las islas a la altura del departamento San Jerónimo, que fue la primera respuesta a la necesidad de una ley de humedales, que logró una media sanción y después la cajonearon en diputados. Es decir, esta trayectoria también es la que ponemos arriba de la mesa como diferencia positiva, porque nosotros tenemos que entender que en esta primaria, como decías muy bien José, el 13 de septiembre el Frente Amplio Progresista va a estar todo unido, peleando para que Santa Fe muestre a Santa Fe y también al país que existe una alternativa a la grieta. Los unos y los otros vemos que se descalifican, unos son gobierno hoy y mostraron el espectáculo lamentable de en pandemia, cuando todos nos teníamos que cuidar de la cuarentena, de la fiesta de cumpleaños de Olivos. Los otros fueron gobierno y fracasaron también en su gobierno. Por lo tanto, Santa Fe tiene una importancia de mostrar que este Frente Amplio Progresista es verdaderamente una alternativa. Rubén, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué hace Alejandra? Buen día. Bueno, preguntarte fundamentalmente a partir de lo que vos estabas contando, que creo que algo perfilaste, pero si hoy yo te preguntara cuál es la principal deuda que tiene el Congreso de la Nación para con Santa Fe, ¿cuál crees que es? La seguridad, Alejandra, la seguridad. La seguridad es lo primero que nos plantean los vecinos y las vecinas. La seguridad es la que golpea, la gente está cansada, que le caminen por los techos, que no pueda ir a tomar un colectivo para ir a trabajar y que le roben el celular. La gente está cansada de la violencia, de las muertes, de la sangre que vemos todos los días en los barrios de Santa Fe y de Rosario. Por eso yo logré una media sanción de la ley de extinción de dominio. El narcotráfico es una de las causas principales y hay que extraerle sus bienes económicos. Vimos el espectáculo terrible que significó que el Guille Cantero nos diga desde la cárcel, amenace a los jueces y diga que su principal profesión es contratar sicarios para hacer balaceras contra los jueces. ¿Y esto por qué lo hizo? ¿Por qué pudo hacerlo? Porque además tiene una oficina privada en lo que es una celda y tiene un teléfono a disposición fijo las 24 horas. Esta impunidad es la que da ese poder económico que hay que extraerle con una ley de extinción de dominio, que ir sobre esos bienes económicos, porque un juicio contra ese narco tarda 10, 15 años a veces por las chicanas que ponen los abogados. Y por lo tanto necesitamos que una ley de extinción de dominio les traiga esos bienes económicos y los ponga en beneficio de la sociedad. Por eso se puede hacer mucho desde el Congreso también, fomentando, gestionando que las fuerzas federales, la Gendarmería, la Prefectura, tengan presencia en el territorio, en la provincia de Santa Fe, como vemos que tienen en otras provincias y sobre todo en el conurbano bonaerense, y muchas veces somos discriminados en esa distribución de fuerzas federales. Vos decías recién, o cuando arrancabas la charla, que no querés que llegar al Congreso para calentar una banca o ser levantamanos del gobierno de turno. ¿Lo son hoy nuestros representantes? Y algunos sí, hemos visto por qué sale la ley de biodiesel que perjudica a Santa Fe. Ese es un ejemplo muy claro. Esa ley beneficia a Neuquén, beneficia a las petroleras y nos quitaron una ley, un corte del 5% de las naftas, donde era positivo incluso para el medio ambiente y generó pérdida de puestos de trabajo en fábricas de nuestra provincia de Santa Fe. Está a la vista, ¿no es cierto? Y el tema de la carne, por ejemplo, la exportación de carne, creo que se nos cortó. A ver.
A ver Sí, si yo nos- los escucho. mientras vos nos escuches, Claro, por lo menos seguimos. eso. ¿Vos lo estás escuchando, Rubén? Ahí se nos Ay, interrumpió. se cortó. Estaba preguntando Alejandra. Sí, si porque es podemos otro hacer de la- los temas, ¿no? De mayor, que ¿Cuáles abre son un... declaraciones, Ahí está, ahí lo ahí tenemos está, nuevamente. Ahí está, te recuperamos. ¿Nos escuchás bien? Ah, sí, me decía de la carne. Es otro disparate que un gobierno del día a la noche, sobre un tema que es muy importante, un tema que determina productores que están 5 y 10 años, planifican a 5 y 10 años, y nuestros frigoríficos que generan puestos de trabajo muy importantes y que del día a la noche se corten las exportaciones de carne, que no, además, no garantizan el objetivo buscado, que es bajar el precio de la carne, y que dan un perjuicio muy grande para Santa Fe. Es otro ejemplo que el que vos das, muy importante, para demostrar que se puede hacer mucho desde el Senado de la Nación defendiendo a Santa Fe. Yo logré una ley contra la sequía de 5.000 millones de pesos, que significó en aquel momento un aporte a los productores. Es decir, que es muy importante lo que se puede hacer desde el Senado de la Nación. ¿En qué quedó, ya que te lo dije al principio, ahora te lo pregunto, ¿en qué quedó lo de Vaca Muerta, lo de YPF? ¿En qué quedó realmente? ¿Por qué no se pudo avanzar? Vos hiciste mucho en esto, dame una mirada de un país que por ahí no tiene respuestas. Mira, Luis, a Vaca Muerta se van miles de millones de dólares de subsidios que ponemos todos los argentinos. ¿Sabes por qué? Porque es muy cara la extracción del petróleo y el gas no convencional en Vaca Muerta. Cuando el millón de BTU, que es la medida de la energía, sale a nivel internacional $3, nosotros le estamos pagando $7.60 a las petroleras, porque es muy cara esa extracción, porque la roca madre está a 3.000 metros de profundidad. Y acá tenemos en Uruguay, acá al lado, donde Uruguay ya tiene el 30% de su energía a través de las energías renovables. Y esto es lo que tenemos que entender. Este tema que vos planteás es un tema estratégico para el país, que es el tema de la energía. Y además, cuando hicimos público el contrato de YPF Chevron, que se mantenía secreto, encontramos, ahí tiene un pequeño salto en el final, creo que me falta solamente recuperar para cerrar este bloque. Estaba hablando del tema Vaca Muerta, un tema que salió de la agenda periodística, pero es un tema por el cual Rubén, en este sentido, hay que rescatar que hizo muchísimo, investigando, escribió un libro también. Lo que pasa es que una vez que lo tapa esto y lo otro y aquello, queda como olvidado. Es un tema que los periodistas deberían sacar. Lo que pasa es que hay tantos intereses atrás de Vaca Muerta, atrás de este tema de la extracción. Estamos tratando de ver si lo podemos recuperar en último intento. Ya es difícil ahora. A ver, tengo confianza. Si lo podemos intentar. Así cerraba el concepto, Rubén, sobre el tema Vaca Muerta, sobre el tema, además porque necesitamos despedirlo. Ahí está viendo estamos por Skype. A veces se puede hacer por Zoom, a veces por Skype. A veces hay cuestiones que son obvias, que son técnicamente difíciles de solucionar. Si logramos esto, hacemos el cierre. Si no, avanzo un poquitito mientras estoy aguardando. Ahí está. Banqué toda esta parte para poder cerrar. Hice toda una historia de tu lucha ahí con Vaca Muerta, de cómo a veces los periodistas se olvidan de algunos temas, y en esto hago un mea culpa. Yo trato de no olvidarme. Hay una cuestión que siempre enseño acá en la radio: ir para atrás, revisar. Los archivos generan también información. Uno mira algo que hace un año que no se habla y es información interesante que puede cambiar la historia. Contame el final. Sí, yo te agradezco, Luis. Te agradezco que hayas introducido un tema que es clave para los argentinos y que no acostumbramos a escucharlo. Ay, qué lástima. Y no acostumbramos a escucharlo desde los grandes medios de la capital federal, que es el tema de la energía. Y vos sabés que esto tiene una importancia determinante
cuando la gente tiene que pagar tarifas excesivas y cuando no tiene a veces la energía que necesita para conectarse, para vivir todos los días. Esto tiene una importancia porque vos que estás tan conectado a los vecinos y a las vecinas, estás planteando un tema que tiene importancia para ese vecino, pero también tiene importancia para un plan de un país. Y por eso es muy importante esto, y por eso te agradezco que introduzca este tema. Y en segundo lugar, hace al bolsillo de la gente, porque los miles de millones de dólares que se van hoy en subsidio a Vaca Muerta es dinero que se podían emplear en grandes obras públicas para el país. Así que me parece muy importante que sigamos discutiendo esto, y yo me comprometo, así como le gané el juicio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dijo en ese tema tan importante que es el derecho de acceso a la información, que el derecho de acceso a la información es del pueblo de la nación argentina y no del Estado. Y por eso me dio la copia del contrato y lo hice público. Y ahí encontramos que hay empresas offshore radicadas en paraísos fiscales a través de lo que se triangula el dinero que sale de esa explotación de petróleo y gas, que en vez de quedar el dinero para los argentinos, se va afuera del país. Usted escucha esto y dice, ¿pero cómo? ¿Qué pasa que en Buenos Aires los medios nacionales no dicen nada? ¿Saben cómo se lo explico? En Santa Fe empezó un juicio la semana pasada, el viernes, después de 9 años de espera, por la estafa más grande de la historia de Argentina, donde está Banco Galicia también metido. Es el tema de Bolsafé Valores. Lo que pasa que esto llevado a Buenos Aires, te imaginás, no, pará, es un cliente acá, allá, y resulta que hay decenas, centenas de gente que perdió el ahorro chiquitito para una operación o el ahorro para poder tener para sus chicos un departamento, y hay gente que hasta se murió esperando que le volvieran los dineros que se quedaron estos personajes. Y Bolsafé Valores, después de 9 años de espera, miren si la famosa frase, la justicia cuando es lenta no es justicia, de un juicio que arranca ahora en una parte y que va a terminar dentro de un año, lo dijo el doctor Müller, pero que después tiene 3 partes más. Y yo le dije al doctor, ¿cuántos años tiene usted? 63. No se me jubile, por favor. Ya pasaron casi 10, otros 10 más, va a tener 73 y creo que no va a... No, me dijo, es verdad. No sé si va a salir dentro de 7, 8 años la resolución. La verdad, un país así no merece llamarse país. Porque si no tenemos lo más importante, que es justicia, además de salud y educación, ¿qué le podemos estar dándole a la gente que sabe que las cosas se hacen puertas para atrás, de la puerta para adentro, porque afuera la gente se queda sin saber qué pasa? Un abrazo, Rubén, muchas gracias. Chao, Luis, un saludo fuerte a vos, un saludo a toda tu mesa y a toda tu gran audiencia. Lo que hacía era hacer una analogía de lo que es Bolsafé y esta estafa de 1.000 millones de pesos. Un momento, después quedó bajada, y lo de Vaca Muerta. A ver, las cosas no se conocen. ¿Y por qué no se dejan? No se discuten, porque hay muchos intereses. Chau. Bueno, dicho y hecho, cerramos. Todas las cosas que se discuten que son importantes para el desarrollo de la provincia, todo esto se discute, todo esto se debate.